buenas tardes, bienvenidos, enhorabuena. Hoy con un programa muy interesante, de mucho calado y sobre todo para nuestro público, que yo sé que le va a hacer muchísimo bien. Nos vamos a tomar el algo hablando de un tema muy serio, de una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar. Bienvenidos. Hace unos meses ya, creo yo, me llama mi jefe, César Giraldo, y me dice, ve, llámate a la doctora Luz Dagret, que ella quiere que tratemos un tema supremamente importante que tiene que ver con la clínica Cardiovid. Entonces hemos estado hablando con la doctora y hemos empezado a estudiar un poquito sobre la hipertensión pulmonar. Por lo que conozco, una enfermedad frecuente, una enfermedad grave, una enfermedad silenciosa porque no es fácil diagnosticarla, pero una enfermedad que encuentra una atención supremamente profesional en un grupo interdisciplinario que está aquí nomás, en la clínica Cardiovid. Y además por otra razón, siempre que le dicen a uno hipertensión, pues nosotros todos los neófitos, los que no sabemos de eso, lo asociamos inmediatamente con el corazón. Y resulta que la hipertensión no solamente se da con el corazón directamente, sino que en este caso, por ejemplo, en lo pulmonar, que también tiene que ver obviamente con el corazón. Todo esto que estoy diciendo no sé nada de eso, pero vamos a aprender aquí y les agradecemos a ustedes, al doctor Jorge Zapata y al doctor Jorge Ortega. Jorge Ortega es neumólogo y el doctor Jorge Zapata es cirujano cardiovascular, y con ellos básicamente lo que queremos que ustedes entiendan un poquito sobre la hipertensión pulmonar, sobre sus síntomas, sobre la importancia de hacerse un tratamiento a tiempo y contarles sobre el servicio que ofrece la clínica Cardiovid justamente en ese sentido. Doctor Jorge Ortega, enhorabuena, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto y gracias por venir. Doctor Jorge Zapata, ¿cómo le va? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Ay, de una vez saludamos a doña Nelly. A doña Nelly Liscano, la suegra del doctor Jorge Zapata, que sabemos que está muy pendiente viendo este programa. Pues la primera pregunta, en palabras, como decimos, coquito, porque ni somos médicos y la mayoría de nuestros televidentes tampoco, pero ¿cómo podríamos definir, doctores Jorges, la hipertensión pulmonar? Bueno, la idea es que la hipertensión pulmonar realmente es un grupo muy grande de enfermedades, en donde simplemente la característica es que la presión de las arterias del pulmón está elevada por encima de una cifra que conocemos como normal. Lo que comentabas ahora es importante. Uno, cuando le hablan de hipertensión, usualmente le tomaron con un tensiómetro la presión y le dice, usted tiene hipertensión arterial. Esa es fácil de detectar. Fácil porque es a raíz de un tensiómetro más, pero este es el mismo fenómeno, pero en las arterias del pulmón. Entonces su diagnóstico no se puede hacer simplemente con un aparato simple, sino que hay que recurrir a estudios mucho más avanzados, ecocardiografías, cateterismos y algunos otros exámenes que nos permiten saber si efectivamente se trata de una hipertensión en las arterias del pulmón. Eso quiere decir, doctor, que como sucede regularmente con la hipertensión, las venas se reducen y entonces el flujo de sangre es superior y pone a trabajar más el corazón. Sí, la resistencia en los vasos pulmonares aumenta por mecanismos diferentes. En el caso que estamos manejando, por ejemplo, puede ser por embolias pulmonares que producen una disminución del calibre de las arterias del pulmón y por lo tanto el flujo sanguíneo es mucho más estrecho porque se ocurre a través de un vaso estrecho. Pero hay otras enfermedades que producen hipertensión pulmonar que no tienen trombos. Que trae mucha presión en el agua, pero la salidita es muy pequeñita y no pasa. Y eso puede pasar porque se obstruye, por ejemplo, con coágulos crónicamente o porque el tono de los vasos es mucho mayor de lo normal, entonces el músculo tiende a cerrarlos en forma permanente y persistente. ¿Qué pasa? Que el corazón tiene que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo el lado derecho del corazón, y finalmente el lado derecho del corazón empieza a tener falla porque le están poniendo una carga muy compleja que no es capaz de manejar, lo que puede llevar pues a la muerte de todos estos pacientes. Doctor Zapata, a eso voy. Con base en la explicación que nos está dando el doctor Ortega, es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Sí, a ver, los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, que causan hipertensión pulmonar, el promedio de vida está calculado más o menos en 10 años promedio. Ajá. Desde que se hace el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. Entonces, hubo un grupo muy importante en el mundo, que es el grupo de San Diego, California, que se sentó como a ver si era factible, porque en Estados Unidos la incidencia de esta entidad es alta,
Por lo cual ellos se sentaron a hacer la cirugía, a intentar, cuando ya se había el apenamiento de la circulación extracorpórea, empezaron hace más o menos unos 25 años en este proceso, hasta que perfeccionaron la técnica. Y eso, al hacer un volumen grande de pacientes, que es el grupo más importante del mundo, vio que los resultados a largo tiempo de estos pacientes eran muy buenos. Entonces cambiaron la evolución de la enfermedad, ¿cierto? Eso es lo importante de este fenómeno. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio la presencia de cualquier tipo de hipertensión pulmonar, doctor Zapata? Pero la incidencia es alta. Lo que Lo que sucede pasa es que como es un grupo muy grande de enfermedades, entonces el grupo 4 de la hipertensión pulmonar es el que es secundario de embolismo pulmonar crónico. Ese es un grupo cuya frecuencia se calcula aproximadamente, no en datos nuestros, sino en otras partes del mundo, que más o menos el 3.8% de las personas que hacen una embolia pulmonar aguda, que es la que clásicamente la gente conoce como embolismo pulmonar, 3.8% de esos pacientes terminan con hipertensión crónica, tromboembólica crónica, que dada la frecuencia del embolismo pulmonar, ese grupo de pacientes no es tan pequeño. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los pacientes están viviendo con una enfermedad sin tener diagnóstico realmente de lo que está sucediendo. Pero discúlpeme, doctor, y ahorita decía Olguita cuando empezábamos que así como de coquito en cristiano, ¿embolia es obstrucción de la vena? Por un coágulo que Eso sale es de cualquier otra parte del cuerpo. Ajá. Y se alberga en las arterias del pulmón. Y donde quiera que se aloje cualquier taquito de esos afecta el corazón. Claro, Esa es la idea. Pero no, en es las decir, arterias del afecta a pulmón. todos. O sea, si tú tienes una embolia en las venas de las piernas, que es lo más común, puede viajar un coágulo hasta las arterias del pulmón y allí se aloja y produce una embolia pulmonar aguda. Es por la varice que llaman las mamás. Las Puede señoras. estar asociado o no a varices, pero es un factor importante. En ese momento, digamos, una persona se le hace el diagnóstico, es un cuadro agudo que tiene riesgos, pero se les hace tratamiento y frecuentemente evolucionan bien, todo se resolvió y todo queda bien. Pero 3.8% de esas personas que tuvieron la embolia pulmonar aguda no lo resuelven adecuadamente y en el curso del tiempo van desarrollando hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad para diluir ese coágulo que se produjo inicialmente, pero hay personas que no lo hacen así. Y entonces esos coágulos siguen produciéndose localmente en las arterias del pulmón hasta que las obstruyen. Y finalmente los pacientes que inicialmente tuvieron una época buena, que llamamos una época de luna de miel, después empiezan a tener esencialmente dificultad respiratoria al caminar. Y cada vez con más y más severidad hasta que llegan a un punto en que están realmente muy limitados. Curiosamente son pacientes que desde el punto de vista visual la gente dice, pero si usted está aliviado, no les ven absolutamente nada y créanme que es una enfermedad realmente muy difícil. Doctor Zapata, ¿quién es el doctor Alejandro Londoño para que empecemos a hablar de ese grupo interdisciplinario que trabaja en Cardiovid? Es uno de los neumólogos del grupo de la clínica. En este momento nosotros tenemos 3 neumólogos que son el doctor Jorge Ortega, que está aquí conmigo, el doctor Héctor Ortega, hermano del doctor Jorge, que también es neumólogo, y el doctor Alejandro Londoño. Esa es la parte, el manejo clínico de los pacientes, ¿cierto? Ellos manejan, son los que detectan los pacientes, pero el grupo realmente es un grupo que está, el grupo de unidad de cuidado intensivo, el grupo de cirugía, el grupo de cirugía son mucha gente, o sea, cuando yo hablo de cirugía no hablo de mi persona. El anestesiólogo que da la anestesia es un anestesiólogo que sabe sobre hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, toda una cantidad de estructura, la perfusionista, la unidad de cuidado intensivo. Todos nosotros manejamos lo que se llama una estructura de protocolo. ¿Qué es esto? Es como una guía, un direccionamiento que decimos, bueno, cuando a nosotros nos llega un paciente de esta característica, vamos a seguir por esta línea. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es una estructura de grupo y el doctor Alejandro Londoño participa de esa estructura. Pues el doctor Alejandro Londoño no pudo estar con nosotros hoy en el programa, pero John Alexander Muñoz, nuestro periodista, estuvo conversando con él en la clínica Cardiovid sobre nuestro tema de hoy, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una condición patológica en la cual hay un aumento en la presión en las arterias pulmonares. Hay maneras de demostrarla. En muchos de los pacientes tenemos que llegar a hacer un cateterismo cardíaco derecho, del lado derecho del corazón, y ahí podemos confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar.
Hay 5 grupos, pero hoy específicamente nos vamos a referir al grupo 4 de hipertensión pulmonar. El grupo 4 de hipertensión pulmonar se denomina hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Significa que el paciente ha sufrido una serie de embolismos pulmonares, es decir, se han ido coágulos de sangre al pulmón, a las arterias pulmonares, y han hecho taponamientos, y eso ha generado que el corazón derecho trabaje con mucha más resistencia y comience a aumentar las cifras de presión en las arterias pulmonares. El paciente con hipertensión pulmonar del grupo 4, es decir, tromboembólica crónica, debe ser sometido rigurosamente a una serie de exámenes para tratar de ver si la enfermedad que tiene es operable, si desde el punto de vista quirúrgico se pueden remover toda esa cantidad de material, de coágulos que se han ido organizando en las arterias pulmonares, y eventualmente después de la cirugía puede llegar a curarse el paciente. Uno de los primeros exámenes que hacemos es una ecocardiografía transtorácica, un examen que es indoloro y que nos puede advertir que algo está pasando en el corazón derecho y que las presiones de la arteria pulmonar pueden estar elevadas. El paciente puede llegar con la queja de fatigabilidad, de debilidad, de mucha dificultad para hacer cosas que hacía antes, por ejemplo, subir escalas, bañarse, vestirse, caminar, o quejas con el trabajo, que ya no es capaz de hacer el trabajo que hacía antes. En la clínica CardioVid hoy en día hemos hecho un grupo de trabajo que básicamente está conformado por los neumólogos, quienes son los directamente implicados en este tipo de patología de hipertensión pulmonar, específicamente el grupo 4. Tenemos involucrados a 2 cirujanos cardiovasculares, al grupo de anestesia cardiovascular y al grupo de cuidados intensivos. El paciente generalmente llega a la institución remitido por algún colega, o eventualmente puede llegar al servicio de urgencias con alguna de las quejas que manifiestan estos pacientes. Generalmente llegan con opresión torácica, a veces con dolor que no es fácil de distinguir de un infarto del miocardio. Pues hay que tener un alto grado de sospecha que el paciente pueda estar haciendo este tipo de patología. Decía el doctor Zapata que justamente ese paciente de camisa azul que veíamos en la nota fue operado el viernes. Sí. ¿Cómo le fue? Bien, pues ya el paciente está en la fase de lo que no tengamos cuidado coronario especiales. Está muy bien, está estable. Estos pacientes se quedan el promedio de hospitalización en nuestra institución promedio de 2 a 3 semanas. Hasta que nosotros no veamos que el paciente tenga la capacidad de volver a su casa a hacer una actividad de hogar casi normal, no los dejamos ir. Que sea autónomo. Que sea autónomo. Eso, que sea autónomo. Ese es fundamental. Ustedes me permiten, vamos a saludar a uno de nuestros televidentes. Luz Helena, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Hola, Luz Helena. Sí. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? Muy buenas tardes, del santuario. Oh, el santuario en el oriente. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuál es la inquietud para los doctores Zapata? Pues yo les tengo una preguntita, si son tan amables. Soy una persona que tengo hipertensión pulmonar severa. Ellos se me dio por una comunicación interauricular que tengo. Tengo los síntomas que están diciendo, no subir escalas se me dificulta, caminar, tengo oxígeno, pues me encuentro mal, pero aparento como que no tuviera nada. Lo que estaban diciendo, todo el mundo me dice, pero ¿cómo que usted enferma? No se me ve nada, pero yo siento que estoy mal. Entonces la pregunta mía es, como para prevenirse uno más o cuidarse, ¿qué cuidados debo tener? Si algo influye en la alimentación o no, o qué debo hacer como para que la enfermedad no me avance. Yo tengo tratamiento
en Somerinca con el corazón. Entonces, en este momento tomo Bosentan, Sildenafil, pero yo quisiera saber qué cuidados debo tener conmigo misma para que no me avance mucho la enfermedad. Doctores. Ortega. Bueno, la idea es que ella tiene una hipertensión pulmonar secundaria, una Perdón, Luz Helena, cardiopatía- muchas gracias. Que estén o muy una bien. cardiopatía congénita. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Usualmente, si el diagnóstico se hace muy rápido después de haber nacido, frecuentemente se puede hacer una corrección quirúrgica no tan compleja y el paciente puede quedar curado. ¿Qué es lo que sucede tristemente? Es que muchas veces el diagnóstico se hace muy tardíamente y cuando ya se hace muy tardíamente ya no es posible cerrar el defecto porque puede empeorar el paciente porque ya el flujo sanguíneo se hace en sentido contrario en el corazón. Que probablemente sea el caso de ella porque está con unos medicamentos que son de alto costo que asumo yo que lo están utilizando esencialmente al ver que ya no es candidata quirúrgica. Los medicamentos que tienen, digamos, ayudan a descender la presión en la arteria pulmonar parcialmente y permiten que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida. En cuanto, digamos, a la inquietud de la paciente en cuanto a dietas y todo, realmente no hay ninguna cosa especial. Con actividad física hay que enseñar a los pacientes que deben tener actividad física, pero que debe estar limitada por síntomas. No se pueden exceder en hacer mucha actividad física porque pueden tener síncopes que son caídas por bajo flujo o desencadenar algunas otras complicaciones. Pero realmente desde el punto de vista de dieta y otras cosas no hay... Caminar distancias cortas. Sí, y en terreno inmediatamente, plano. inmediatamente la Terreno persona plano y esté distancias fatigada cortas. debe parar y esperar un poco a que los síntomas desaparezcan. Ella habla de una fatiga, ¿cierto? Tengo entendido que varios de los síntomas, siendo una enfermedad silenciosa y muy sigilosa, regularmente tiene que ver con cansancio en desplazamientos o en haciendo aquellas tareas que no le costaban ningún esfuerzo. Pero tengo entendido también que se presentan algunos mareos. ¿Cuáles otros síntomas que probablemente para, como decía ella, los demás dicen que estoy muy bien, pero que la persona empieza a sentirlos y que podrían ser diferentes a ese cansancio físico y a ese mareo? ¿Hay otros síntomas? Sí. Es decir, los síntomas más importantes son, primero, lo que nosotros llamamos disnea, que es simplemente al caminar uno va sintiendo Se que ahoga, está con que algo de llama. dificultad respiratoria. El otro es la fatigabilidad, que también es importante, que es diferente, es decir, una sensación como de cansancio físico, pero también hay palpitaciones, algunas veces perciben arritmias, y uno que es delicado es que el paciente haga un síncope, que es la caída súbita, iba caminando, pum, se fue al piso, perdió la conciencia. al ¿Trastornos del momentico. sueño? No, No. no por trastorno, es decir, en enfermedad severa, cualquiera sea la enfermedad, Porque la todo el persona mundo que puede ronca- tener trastornos de sueño, pero es diferente. La persona que ronca puede desarrollar, si tiene una apnea obstructiva de sueño muy severa, puede desarrollar hipertensión pulmonar leve, usualmente leve, cuyo manejo esencialmente es el de la enfermedad de base, que es la apnea de sueño. Doctor Zapata, esos síntomas que nos contaba el doctor Ortega se pueden confundir fácilmente con otras enfermedades. Ya hablando del cuerpo médico, ¿es fácil detectar la hipertensión pulmonar? ¿Esos síntomas no se confunden con otros tipos de males? Sí, el problema es que los síntomas iniciales de la enfermedad pulmonar, realmente la hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar, la fatigabilidad, cansancio fácil. Entonces la gente hace una actividad física, caminar, y camina 5 o 10 cuadras, y bueno, me cansé, y no le da importancia, porque me cansé, estaba haciendo una actividad física. O subir un segundo piso, un tercero, y llegué muy fatigado al tercer piso. Normalmente, eso se genera es porque el corazón derecho, que es el encargado del estado físico, por eso es cuando los pacientes tienen hipertensión pulmonar de cualquier origen, el corazón derecho es el primero que se afecta. Entonces, si es el primero que se afecta, lo que se va a afectar es el estado físico. Entonces, el médico que examina a un paciente, si no piensa en el diagnóstico, no hace el diagnóstico. El punto es que el médico tenga la perspicacia de pensar que ese paciente que está viendo, que está examinando, pueda tener tal enfermedad. Es decir, ir un paso adelante. Ir Exactamente. un paso adelante. Ese es el punto para uno hacer el diagnóstico. Cuando una persona, tengo entendido que al pasar por el corazón derecho, esa sangre es la que va al pulmón, ¿cierto? Sí, Sangre que sale de ahí, se irriga por todo el cuerpo y va al cerebro, que oxigena sí, el cerebro, ¿cierto? claro. Siendo así,
esa escasez de sangre que pasa por ahí afecta también funciones cerebrales, afecta el cerebro directamente. ¿Y en No. qué áreas? No al cerebro como tal. No el Sí. cerebro como tal. exacto. O sea, si el pulmón no cumple con la función que es de él, que es oxigenar adecuadamente la sangre, pues la sangre obviamente si sale con menos oxigenación a todos los tejidos del cuerpo les llega menos oxígeno. Y uno con menos oxígeno funciona menos bien, es como la gasolina extra, por decir así. Eso. Pero el órgano no está dañado, es decir, no es sino que le llegue suficiente cantidad de oxígeno y él va a funcionar Hay que ponerle un perfectamente. aditivo. Exactamente, pero siempre que la oxigenación esté bajita por cualquier sea la causa, realmente eso puede afectar todo el órgano porque todas las células funcionan es con oxígeno. Claro. Pero no es una cosa daño del lugar donde llegas, sino de que el pulmón no está oxigenando bien la sangre. Muy bien, tenemos nuestras líneas abiertas, 448-4142 y 018-051-8282. León Darío, enhorabuena, bienvenido, ¿cómo estás? Enhorabuena, Bienvenido. enhorabuena, sí. Buenas tardes, Olguita y Néstor Armando y los ilustres invitados. Hombre, yo tengo una pregunta para ellos. Como esa enfermedad yo no la conocía, no la había oído mencionar. ¿Cuál es la sintomatología de la misma, su prevención y el tratamiento? Porque es que realmente uno se queda pues perplejo. Yo realmente no la había oído mencionar. Y entonces, hombre, sería muy importante tener en cuenta eso. Muchas gracias, buenas tardes. Don León Darío nos está adelantando las preguntas. Sintomatología, perfecto. ¿Se puede hablar de prevención de hipertensión pulmonar con un estilo de vida? Se pueden prevenir causas que conocemos que dan hipertensión pulmonar. A ver. Es decir, la hipertensión pulmonar de lo que nosotros llamamos grupo 1 es, por ejemplo, por cardiopatías congénitas que si se diagnostican a tiempo, pues simplemente el paciente fue operado y problema solucionado. Cuando hay relación con medicamentos, hay algunos medicamentos que sabemos que pueden producir hipertensión pulmonar. Afortunadamente, pues en gran parte del mundo los que ya sabemos que pueden dar hipertensión pulmonar han sido retirados del comercio, pero fue un grupo de medicamentos que se utilizaron para bajar de peso y que causó hipertensión pulmonar en un grupo de pacientes importante. Eso obviamente habría que prevenir. Y en el caso de la enfermedad tromboembólica crónica, pues la prevención básicamente es en prevenir todo lo que pueda producir potencialmente una embolia pulmonar aguda, que básicamente es el reposo exagerado, el antecedente de traumas en miembros inferiores o algo que haga formar trombos en los miembros inferiores, o que cuando ha sido uno sometido a una cirugía no se esté haciendo la prevención adecuada para evitar la formación de trombos que se disparen hacia el pulmón. Eso sí es importante lo que dice el doctor, la prevención en cirugía. Todo acto quirúrgico es potencialmente causante de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda de las piernas, ¿cierto? De las venas profundas de las piernas. Y de ahí puede desencadenarse un tromboembolismo pulmonar. Entonces, toda cirugía, cualquier cirugía que uno haga, porque se genera reposo. Y el reposo es que todo paciente tiene esa probabilidad de presentar. Cualquier coágulo que tenga en cualquier parte del cuerpo con tanto reposo se puede desplazar. Claro. Y es cuando llega al pulmón. Al pulmón. Pero sabiendo que estamos viviendo una sociedad en la que por malos hábitos alimenticios, en buena parte es lo que he oído, que se está produciendo por obesidad mucha diabetes. Cuando aparece un cuadro de diabetes y hay hipertensión, ¿cómo se maneja eso? Porque es que yo me imagino que ahí sí se vuelve todavía mucho más complicado. Lo que pasa es que usualmente los diabéticos tienen compromiso renal muy frecuentemente y al uno tener compromiso renal hace hipertensión arterial, pero sistémica, no pulmonar. Ah, perfecto. Es decir, el diabético como tal no tiene mayor riesgo que la población general en desarrollar hipertensión pulmonar. Ahora, toda persona diabética tiene mucha enfermedad vascular y ellos sí pueden ser más susceptibles a hacer trombosis venosa profunda de las piernas. ¿Por qué? Porque tienen un pie diabético, porque por su enfermedad vascular pueden caminar muy poco y eso puede llevarlos a que tengan formación de coágulos que den tromboembolismo pulmonar agudo y algunos de ellos pues terminan en enfermedad tromboembólica crónica. Claro. Hay una cosa importante para que le contestemos al oyente, para que no quede en el ambiente que todo el que se cansa fácil, que todo el que tenga fatigabilidad va a tener un tromboembolismo pulmonar. No. Es muy importante que las personas
cuando usted hace una rutina diaria de caminar, de hacer su actividad de subir 3, 4 pisos a su vivienda o su actividad de casa como ama de casa, porque desgraciadamente esta enfermedad se presenta más en mujeres, aunque también hoy en día hemos visto también muchos hombres, cambia la capacidad física en un fenómeno que se va volviendo progresivo. O sea, yo hoy soy capaz de hacer 10 cuadras caminando en plano y no tengo ningún problema, pero al mes siguiente ya no soy capaz. Ajá. Eso es una alerta. Eso es un disparo de alerta. Es una buena diferencia lo que nos hay aclara. que sentarnos a ver qué me está pasando. Entonces, no es aquel que se fatiga rápido. Fácilmente, si no todo el mundo estaría pensando, tengo hipertensión pulmonar. Pues ya estaba yo pensando en esto. Yo también. Si de un momento a otro lo que antes solía hacer con facilidad ya me causa mucha fatiga. Ese es un punto muy importante. Muy importante porque la sensación de dificultad respiratoria es como el dolor. Eso. Es algo absolutamente subjetivo. Ajá. Entonces la percepción de la sensación de dificultad respiratoria es muy variable entre una y otra persona. Por eso lo que tiene valor es uno comparar qué es lo que hace con respecto a lo que está pudiendo hacer. Si uno ve alguna diferencia, ¿Qué es lo que eso hacía? sí es importante consultarlo. Así aparentemente sea mucho. El problema es que mucha gente no hace eso, sino que si yo ya no puedo caminar 10 cuadras, No las camino. pues camino 8 y me siento bien y ¿Y se sigo siente funcionando bien? con las 8, pero ya no hago las Y 10. después 5, Y y después después- vamos 6, 7 y va pasando un curso de tiempo importante, que muchas veces es lo que nosotros llamamos la época de luna de miel. El paciente tiene la enfermedad, pero todavía no tiene nada serio. Y ese punto es muy importante. Si uno pudiera coger ahí, realmente muchos de los pacientes podrían intervenir mucho más rápidamente temprano. en todos los sentidos, y probablemente los tratamientos que fueran más efectivos, y además cuando generalmente los recibimos con enfermedad muy avanzada, y cualquier tipo de tratamiento o médico quirúrgico que hagamos, pues obviamente es de mayor riesgo, Por porque supuesto. llegan en más malas condiciones. Bueno, entonces ya a León Darío le respondimos síntomas, que cuando llamó ya los habíamos nombrado, prevención, y ahorita vamos a ahondar más en el tratamiento más adelante. Recibimos la llamada de Luz Marina. Luz Marina, enhorabuena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted, Olguita, cómo le va? Bien, señora, gracias a Dios. Adelante con su inquietud. Vea, tengo mi mamá de 76 años. Ella tiene varices muy gruesas y en estos momentos ella tiene las piernas muy hinchadas. A ver, el doctor, ¿qué me recomienda? Porque ella dice que es por el ejercicio, porque camina pues en la casa, pero los pies siempre tiene un pie más hinchado que el otro. Ujú. Tiene varices gruesas, tiene las piernas muy hinchadas. ¿Qué decimos de eso, doctores? Bueno, la enfermedad varicosa no es una causante de tromboembolismo pulmonar, pero no es la única causa. La enfermedad varicosa produce mucha incapacidad en las mujeres. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es deformante de las extremidades y tienen una disminución del reflujo hacia el corazón de la sangre venosa. Y los pacientes tienen asociado, especialmente las mujeres, tienen asociado una enfermedad de la linfa, una linfomatosis. Entonces las piernas se les hincha demasiado porque la presión venosa de las piernas sí aumenta por la enfermedad varicosa. Entonces el sistema linfático de la pierna, las mujeres tienen más grasa en las piernas. Entonces el sistema linfático se congestiona y vuelve una enfermedad linfática de las piernas. Entonces se le vuelven piernas hinchadas, con edema, que ese edema se vuelve duro, entonces se le vuelve veces pesado, ulcerosas. a veces ulcerosas, ya llega la fase ulcerosa, que es la fase ya final de la enfermedad varicosa, ¿cierto? Y deformante de las extremidades. Entonces eso es una enfermedad vascular periférica que puede ser causante de la enfermedad tromboembólica pulmonar, pero no es la más importante realmente. En ese caso, que visite un especialista, que vaya a la clínica Cardiovid. Y es que, digamos, en este caso, en este programa no somos un consultorio, simplemente damos unas pequeñas Exacto. puntaditas, unas recomendaciones, pero tiene que ir al médico y el especialista hacer todos esos exámenes que nos decía el doctor Alejandro Londoño para poder dar un diagnóstico. Y es que además todas estas cosas se van asociando con esa hipertensión pulmonar, por lo menos es en el imaginario de la gente. Pero tenía la inquietud, no sé si para el doctor Zapata o para el doctor Ortega, usted, me llamó la atención cuando dijo usted, es más incidente en mujeres. En mujeres y mujeres jóvenes o mujeres más adultas. No, a ver, la enfermedad tromboembólica se está haciendo, la enfermedad... No, yo hablo de la hipertensión. Sí, Sí. de la hipertensión por tromboembólica, Bueno. que vamos a hablar específicamente de esa. Las mujeres tienen más probabilidad de hacer enfermedad de trombosis venosa profunda por la característica anatómica de las piernas, más grasa, menos masa muscular,
una cantidad de cosas que contribuyen a ese fenómeno de que perdemos la bomba de la extremidad. Cuando uno camina, los músculos de la pierna generan una bomba que exprime las venas. Las mujeres tienen un factor que es insidioso en eso. El otro es el factor hormonal. Las mujeres por factor hormonal tienen mayor incidencia de trombosis venosa profunda. Esa es la otra característica, ¿cierto? Que los hombres no la tenemos. Las mujeres también tienen una asociación de enfermedad autoinmune mucho mayor que los hombres. Entonces, al tener enfermedades autoinmunes que generan aumento de los coágulos o trombosis en cualquier parte del cuerpo, entonces tiene mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué está pasando hoy con los hombres? Estamos encontrando más enfermedad autoinmune en el sentido de enfermedades que causan una deficiencia de las proteínas de la coagulación de la sangre. Entonces, los hombres se convierten en generar más trombos en las arterias. Entonces, eso es lo que estamos hoy encontrando en los hombres. Pero la mujer tiene más causantes de tromboembolismo pulmonar, menos que los hombres. Los hombres tienen menos causantes. Perfecto, ahí está entonces la respuesta. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ahorita, después de la pausa comercial, valga la redundancia, tendremos el testimonio de la doctora Luz Darek Rojas Castañeda. Ella es cirujana plástica y de la mano, pero hoy no la vamos a entrevistar como doctora, como cirujana, sino como paciente recuperada gracias a una cirugía que le realizó el grupo interdisciplinario que maneja el tema de hipertensión pulmonar en Cardiovid, pero con las manitas de este hombre que está sentado aquí a mi derecha. Hipertensión pulmonar es nuestro tema. Doctor Jorge Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto. Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. Síntomas de hipertensión pulmonar: falta de aire, fatiga crónica, dolor de pecho, mareos, desmayos, piernas y tobillos hinchados, tos seca y labios azules.